las 6 de la mañana llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este lunes 7 de febrero de 2022 y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Rusia y China celebran conversaciones de alto nivel para manejar sus temas con la OTAN y con los Estados Unidos. Cede deuda del gobierno y cae déficit fiscal. Buenas noticias para la economía colombiana. La favorabilidad del alcalde Quintero cae 20 puntos. Sin embargo, sigue en mayoría. Son más los medellinenses que ven buena la gestión de Quintero que las de aquellos que le tienen censura. El presidente peruano sigue en graves problemas de gestión. Nadie le enseñó cómo gobernar, él mismo lo dice. Los indígenas no se van del Parque Nacional y atacan con palos y piedras a los funcionarios que quieren ir a hacer el censo de cuántos son ellos y de cuántos quieren regresar a su tierra. Bajaron ventas a 55% de los comerciantes. El pico y placa nuevo tiene mucho que ver en este asunto. Caen más de 3 toneladas de cocaína que iban para España, exactamente para Valencia, España, 3 toneladas de cocaína. Los incendios forestales. Colombia está llena de incendios forestales. La hora de la verdad se vuelve a preguntar, ¿dónde está la cuadrilla de aviones contra incendio que se podían comprar a un precio relativamente económico, razonable? ¿Qué pasa con esa iniciativa? Colombia sigue sin manera, sin medios de contrarrestar los incendios forestales. La cuadrilla de incendios no aparece por ninguna parte. Ciclón en Madagascar. Tropas de Estados Unidos en la frontera ucraniana. Declarada alerta ambiental en Bogotá. Los incendios. Esos incendios que no hay cómo controlar por falta de una cuadrilla de aviones contra incendios están causando problemas en Bogotá y pueden ser el elemento transmisor de enfermedades respiratorias muy serias. La inflación de Colombia fue la más alta en mucho tiempo, 6.94%, y para los pobres del 8.29%. Los alimentos, el principal rubro que se ha encarecido desmesuradamente. Violencia en el país. Cada 46 horas asesinan un líder social en Colombia. En enero van 135 muertos. Ofensiva del ELN en elecciones. Alerta del fiscal Barbosa. Pues que no los permita. Que ataque a quienes quieren hacer de estas elecciones un episodio sangriento. Rusos e iraníes en Venezuela y en el sur de Venezuela, en la frontera con Colombia. El presidente Duque hablará con el embajador en Rusia. Ya intervino la ministra, canciller, la vicepresidente, y ya intervino, y con muy buenas razones, el señor ministro de la Defensa. La justicia es una risa, dice Rodolfo Hernández
y hay que quitarles la chequera a los corruptos. Ese es su programa de gobierno. No es mucho, pero es que no hay mucho más en ninguna parte. En gira la coalición del Equipo por Colombia. Aidé Lizarazo, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, David Barguil, Alejandro Char, en gira por Colombia. Irán al punto de partida de cada uno de los candidatos. Camilo Romero, del Pacto Histórico, en gira por el país en bus. ¿Tiene candidato el ELN? Que lo diga. Se lo exige el alto consejero para la paz Juan Camilo Restrepo. Se envejece el campesinado en Colombia. El promedio de edad de los campesinos es de 57 años. Nos vamos a quedar sin quien produzca comida en este país. Eso lo dice el DANI. Los trancones en Bogotá, Medellín y Cali. 94 horas en el año 53 y 51. Estamos en el ranking mundial de los países más afectados por los trancones. Participación electoral. La mayor, la del Departamento del Atlántico. La más baja, la del Departamento de Antioquia. Vargas Lleras y los debates. Un excelente artículo de Germán Vargas Lleras en el diario El Tiempo en la mañana de ayer. Los debates alrededor de la reforma tributaria. La reforma tributaria se hace, pero para poner más impuestos, para gravar más a la población, para dificultar más la reactivación económica. Por supuesto, María Isabel Rueda también tercia con los problemas internacionales. Esta vez ella sostiene que hay injerencia política del Papa en los asuntos internos de Colombia. Es el mejor diciembre en 18 años para la seguridad de Bogotá, dice el secretario de Seguridad Aníbal Fernández de Soto. Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. En medio de un clima atroz, se hizo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en la China. Los ejercicios militares de Rusia en Bielorrusia. ¿Será esa la ocasión que utilice para atacar Ucrania? Es lo que dicen los expertos. Las bodas de platino de Isabel II en la Gran Bretaña, la monarca que en la historia más tiempo ha durado en el ejercicio del poder, Isabel II. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Y doctor Fernando, estas son noticias y titulares que les presentamos a ustedes también en Colombia y el mundo. Pues muchísima atención porque un carro bomba sembró el temor en el municipio de Padilla, en el departamento del Cauca. El día de ayer se registró un nuevo atentado terrorista en el país, esta vez en el municipio de Padilla, en el departamento del Cauca. Allí fue detonado un carro bomba al frente de la iglesia principal y a unos cuantos metros de la estación de policía. Conforme con las cifras oficiales iniciales, por lo menos 3 personas resultaron heridas y cerca de 10 edificaciones afectadas, pero afortunadamente no se registraron víctimas fatales. El alcalde de Padilla, Cristóbal Morales Mazo, comunicó que hasta el momento no se tiene claridad acerca de quiénes serían los responsables. Sin embargo, las autoridades adelantan un despliegue en la jurisdicción del municipio para dar con los autores de este hecho violento. Aida Merlano compara a los Char con Pablo Escobar, el Clan del Golfo y las guerrillas. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral
Merlano, quien se encuentra bajo la protección del régimen de Venezuela, afirmó que se compran votos con los dineros de la nación, con los contratos que son entregados a dedo, con unas licitaciones amañadas entre los contratistas que hacen parte de ese concierto para delinquir. La ex representante a la Cámara añadió que los Char tienen el cerebro de Pablo Escobar multiplicado por 10 y que quiere que los investiguen y los judicialicen por todo el daño que según ella le han hecho. La Defensoría del Pueblo se encuentra en alerta por la situación que se presenta en el departamento de Arauca. La Defensoría del Pueblo participó en la sesión especial realizada este viernes 7 de enero por la Comisión de Paz del Senado de la República para evaluar la difícil situación humanitaria que se vive en el departamento de Arauca. En seguimiento a la situación de derechos humanos en Arauca por cuenta de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC, a la fecha se tiene un reporte de 27 homicidios por parte de las autoridades judiciales. Los cuerpos se encuentran en las morgues de Tames y Saravena. Asimismo, se conoció la configuración del desplazamiento forzado de 28 familias, 6 a Tame, 7 a Saravena, 13 a Arauquita y 1 a Fortul, donde también se ha registrado un desplazamiento intraurbano. El gobierno nacional anuncia medidas para frenar la inflación. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció un paquete de medidas con las que el gobierno nacional espera hacerle frente a la inflación, que según el DANE se ubicó en el 1,67% durante el mes de enero. El funcionario dijo que la administración Duque busca reducir los costos de producción, particularmente los del sector agropecuario, por lo que avanzará la reglamentación de la ley de insumos agropecuarios. Restrepo también manifestó que su cartera trabaja en conjunto con el Ministerio de Comercio y Agricultura en la reducción de aranceles a la importación de insumos en el sector alimentario y en el sector de insumos agropecuarios. En noticias sobre la pandemia, los casos nuevos de COVID-19 en Colombia se ubican por encima de los 10.000. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 10.356 casos nuevos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 239. Durante la jornada de este domingo se procesaron 42.493 pruebas para detectar el virus y en este momento se registran 52.988 casos activos en el país, cifra que mostró un importante descenso. En noticias internacionales, Carolina del Norte redefinirá sus límites. La Corte Suprema de Justicia de Carolina del Norte emitió un fallo afirmando que el mapa político de su territorio se creó favoreciendo ilegalmente al Partido Republicano, ordenándole al legislativo regional rehacer los límites. Rusia ya tendría en la frontera más de 2/3 partes de las fuerzas necesarias para invadir a Ucrania. Según informó la cadena de noticias CNN, funcionarios estadounidenses de defensa consideran que Rusia ya amasó en sus fronteras el 70% de las fuerzas que requeriría para adelantar una invasión a escala completa en el territorio de su vecino, Ucrania. Por su parte, decenas de miles de tropas rusas iniciarán ejercicios militares en Bielorrusia este jueves, lo cual las fuerzas de Occidente están analizando como un posible pretexto para invadir territorio ucraniano. La reina Isabel de Inglaterra cumple 7 décadas como monarca. La reina Isabel de Inglaterra celebrará este año su jubileo de platino, marcando los 70 años desde que ascendió al trono, convirtiéndose en la monarca británica con el reinado más largo en la historia, al igual que la mujer cabeza de estado con mayor tiempo de servicio en la historia global. Nuevo choque entre el expresidente Donald Trump y el ex vicepresidente Mike Pence. El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence le respondió el viernes pasado a quien fuere su jefe, el exmandatario Donald Trump, aseverando que está equivocado al afirmar que él tenía el derecho de revocar los resultados de la elección presidencial de 2020, en el que el demócrata Joe Biden resultó triunfador. Putin y Xi Jinping se reunieron en Beijing. Tal y como se había anunciado que lo haría, el mandatario ruso, Vladimir Putin, adelantó una visita oficial a China, en donde se reunió con el presidente Xi Jinping, buscando estrechar su colaboración en medio de fuertes tensiones con Occidente y con la OTAN.
La red social Facebook registró su primer decrecimiento de usuarios en casi 2 décadas. La compañía Meta, propietaria de Facebook, registró una caída de su valor de mercado por $240 mil millones el pasado jueves, correspondiendo a más del 26% de su valor, generando una caída del Nasdaq y de la Bolsa de Nueva York. Meta también informó que la cifra de usuarios activos diarios en Facebook registró un descenso por primera vez en sus 18 años de historia. Titulares en materia deportiva con la Tata Castro. Continúan las buenas noticias para Egan Bernal en su casa. Continuará la recuperación. Continúan las buenas noticias de Egan Bernal en su casa. Continuará la recuperación. El ciclista colombiano fue dado de alta de la clínica de la Universidad de La Sabana tras 2 semanas de hospitalización y varias cirugías. En un comunicado, el director general del centro médico confirmó que Egan se encuentra en la tercera fase del trauma, listo para empezar su proceso de rehabilitación desde su casa. No presenta complicaciones y todas sus lesiones se encuentran estables y en proceso de recuperación. Monumental regreso de Juan Fernando Quintero en la Argentina. El colombiano volvió a jugar con River Plate y la gente en el Estadio Monumental estalló de emoción cuando el 10 ingresó a la cancha en el minuto 63. River empató 0-0 frente a Vélez Sarsfield en el regreso del colombiano al conjunto millonario después de 696 días. Debutó Luis Díaz con el Liverpool en la Liga Premier. Ayer domingo, el futbolista colombiano estrenó su camiseta número 23 con su nuevo equipo el Liverpool en el duelo frente al Cardiff City. El guajiro asistió en el segundo gol del partido donde el cuadro que orienta a Jürgen Klopp salió victorioso. El tenis argentino pierde a un gran nivel mundial. El argentino Juan Martín del Potro anunció su retirada del tenis profesional en cuanto termine su participación en el torneo de Buenos Aires que comienza hoy lunes y donde reaparecerá después de 2 años fuera de las canchas. La Torre de Tandil, como lo llaman, anunció su adiós en una rueda de prensa previa al inicio del torneo, en cuya primera ronda se enfrentará a su compatriota Federico Del Bonis. Del Potro argumenta su despedida del tenis por problemas que arrastra en una de sus rodillas. Senegal hace historia y se consagra en la Copa Africana de Fútbol. Los Leones de Teranga se impusieron en los penales 4-2 a la combativa Egipto tras el empate a 0 en los 90 minutos y la prórroga. Mané ejecutó el penal decisivo para levantar el título por primera vez en su historia y la estrella egipcia Mohamed Salah se quedó sin ejecutar mientras sufría en medio del campo la caída de los suyos. Recuerden ustedes, como siempre, descargar la aplicación TuneIn. Ahí pueden sintonizar La Hora de la Verdad en sus dispositivos móviles, en su smartphone o en su tablet. También pueden sintonizarnos cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Nos conectamos y distribuimos esta señal a través de Radio Red de RCN. Ustedes nos sintonizan a través de los 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Se enlaza también en Sincelejo, Radio Sabana de Sincelejo, a través de los 1370 AM. También estamos en las plataformas de podcast, las más populares de todas, principalmente a través de Spotify y de Apple Podcasts. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de la Hora de la Verdad y con todos nos encanta estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad o también nos pueden seguir en Instagram en @La Hora de la Verdad oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios.
En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 20 minutos. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Pues doctor Fernando, empezamos esta mañana de lunes 7 de febrero con la buena música del Buenavista Social Club. Esto es Chan Chan de Máximo Francisco Repilado Muñoz. Buenavista Social Club es de nombre de un club social muy popular en La Habana, Cuba, cuyos miembros practicaban el baile y la música. También es el nombre de una agrupación musical que fue creada en la década de los 90, casi 50 años después de haberse cerrado ese club, que inspiró una grabación hecha por el músico cubano Juan Marcos González y por el guitarrista estadounidense Ray Cooder. Con músicos cubanos tradicionales, muchos de ellos antiguos miembros del club, en el que se presentaron cuando su popularidad estaba en la cumbre. Pues muy bien, con este invitado musical, doctor Fernando, empezamos la mañana informativa en La Hora de la Verdad. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Mar Córdoba, saludemos la mañana. Doctor Fernando, para usted muy buenos días, para nuestros oyentes y para los compañeros en la mesa. Les tengo datos sobre la más reciente encuesta realizada por Jan Haas para RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República, pues que revela que definitivamente el señor Petro sigue liderando la intención de voto de los colombianos de cara a lo que será la elección a la presidencia de la República este 29 de mayo. En esta encuesta, Petro se ubica con un 27%, subiendo 2 puntos con referencia a la medición anterior. Lo de Petro sigue siendo más de lo mismo, en la medida en que tampoco vemos
que avance el electorado a la intención de voto que tiene el señor Petro, que no pasa del 30%. Y bueno, pues esto será decisivo en la medida en que sepamos cómo quedarán las consultas que se llevarán a cabo el día 13 de marzo. Consultas en las que, valga decirlo, y antes de seguir con los datos de la encuesta de Jan Haas, no estará el Partido Centro Democrático, que ha decidido ir sin consultas a la primera vuelta a la presidencia de la República. Sin embargo, el número de indecisos, de acuerdo con este sondeo, sería del 26%, esto si ustedes suman las opciones del voto en blanco, que obtuvo el 19%, y la opción del no sabe o no responde, que se ubicó en cuarto lugar con un 8%. Oigan ustedes muy bien, el 26%, prácticamente la misma cantidad de intención de voto que tiene el candidato Gustavo Petro. Pero el que lleva la sorpresa sigue siendo, en este caso, Rodolfo Hernández, que ocupa el segundo lugar. En tercer lugar, de intención de voto real sobre las personas, está el candidato Rodolfo Hernández, quien obtuvo un 12%, es decir, un punto porcentual menos de lo que había logrado en el mes de diciembre de 2021, cuando la intención de voto por el exalcalde de Bucaramanga era del 13%. En su orden, según la encuesta realizada por Jan Haas, siguen Sergio Fajardo con el 7%, que definitivamente no despegó. Alejandro Char con el 5%, que está en lo mismo. Óscar Iván Zuluaga con el 4%, que sigue en lo mismo. Juan Manuel Galán, Federico Gutiérrez y Francia Márquez con el 3%. Ingrid Betancourt y Enrique Peñalosa. Lo de Ingrid es, digamos, de todo el grupo, es lo más destacable, en la medida en que pues Ingrid no se había hecho medir como precandidata presidencial, y ahora aparece pues ya con un 2%, al mismo nivel de Enrique Peñalosa, muy cerca de Federico Gutiérrez y de Francia Márquez, que llevan el 3%. Carlos Amaya, Camilo Romero, Alejandro Gaviria, Ideli Sarazo, Jorge Robledo, Luis Pérez y David Barguil se mantienen con un 1%, por lo que digo que lo de Ingrid es destacable en la medida en que lo sobrepasa a ellos y está muy cerca de los otros, cuando acaba de aparecer. Mientras que los candidatos Arelis Guayrayú, recuerde usted del pacto histórico, con un 0,4%, John Milton Rodríguez con un 0,1%, Juan Fernando Cristo, que se retiró pero aparece en la encuesta con el 0,1%, y Alfredo Sade, también de Gustavo Petro, aparece con el 0,1%, 1%, cerran esta intención de voto. Pues muy bien, otro de los datos que hay que revisar en la encuesta es una pregunta que hace la firma. ¿Cree que Colombia está en riesgo de terminar igual que Venezuela, política, social y económicamente? Un 69% de los colombianos manifestó que sí, está preocupado porque Colombia termine de esa manera. Por su parte, un 29% contestó que no. La encuesta también revela que un 50% de los colombianos dicen sentirse afectados por la presencia masiva de ciudadanos venezolanos en el país, mientras que un 49% de ellos aseguró que no se han sentido afectados. Otra de las preguntas que se hace relevante en la encuesta se realizó para preguntarle a los colombianos por la afectación que sufrieron tras la pandemia que inició en el 2020. La pregunta es: en general, su situación económica y la de su familia se ha visto afectada por la pandemia en el último año. El 81% de los encuestados aseguró que sí, mientras que el 19% afirmó que no. Pues esto es parte de la encuesta de la que estaremos hablando en desarrollo, doctor Fernando, en Al Oído, para que ustedes no se la pierdan. Jair Peña, su noticia del día para hoy. Buenos días, doctor Fernando, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. La inflación, un fenómeno que por décadas creímos controlado gracias a la independencia del Banco Central y a políticas económicas bastante estables, está por las nubes. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, acaba de publicar el índice de precios al consumidor para enero de este año y da cuenta de un incremento de la inflación nada más en un mes del 1,67%, mientras que la variación anual ya suma un 6,94%, prácticamente un 7%. Conforme con la entidad, el comportamiento de la inflación en enero se explica por el incremento en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte. Así pues, las mayores variaciones se presentaron en las divisiones de prendas de vestir y calzado, con un incremento del 4,03%, y alimentos y bebidas no alcohólicas con un incremento del 3,79%. La situación es francamente alarmante. Las clases media y bajas son las más afectadas,
han tenido que racionalizar las compras de alimentos, por ejemplo, cambiando las proteínas de la carne de res, cerdo y pescado por granos como los frijoles, las lentejas y el garbanzo. Y es que toda la canasta básica ha sufrido de una carestía sin precedentes. Nada más en enero, el precio de las papas subió al 25,34%, el de la cebolla al 15,58% y el de los plátanos al 15,53%. Ni qué decir de la inflación de los alimentos a nivel anual, que es prácticamente del 20%, o del incremento de precios en restaurantes y hoteles, que es del 10,73%. Lo más preocupante es que todo lo anterior puede verse agravado por el incremento desmesurado del salario mínimo, que ya se ubica en el $1.000.000, lo que en teoría le permitiría a los asalariados tener una mayor capacidad adquisitiva, pero al mismo tiempo eso puede jalonar la inflación aún más, pues las personas estarían dispuestas a pagar más por productos y servicios. Entre tanto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció un paquete de medidas con las que el gobierno nacional espera hacerle frente a la inflación, y el funcionario dijo que la administración busca reducir los costos de la producción, particularmente los del sector agropecuario, por lo que avanzará en la reglamentación de la Ley de Insumos Agropecuarios. Restrepo también manifestó que su cartera trabaja en conjunto con el Ministerio de Comercio y Agricultura en la reducción de aranceles a la importación de insumos para los sectores agropecuarios. ¿Usted ha visto su bolsillo afectado por el incremento de los precios de los productos y servicios de primera necesidad? Déjenoslo saber en las redes sociales. Tata Castro, la noticia deportiva de esta mañana. Muy buenos días a todos. Debut de lujo este fin de semana en la Liga Premier. El colombiano Luis Díaz, nacido en La Guajira, se estrenó con su nuevo equipo en Liverpool. Mientras la selección Colombia sufría para ganar y anotar un gol, se dio esta importante negociación y tras una semana Luis Díaz comenzó a competir en el torneo inglés. El colombiano fue convocado para el encuentro ayer frente al Cardiff, correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup de ese país. Cuando todos esperábamos que su debut fuera en el banco, no fue así. Ingresó a los 58 minutos a la cancha del estadio Anfield. Cuando llevaba 10 minutos con la camiseta 23, realizó la asistencia para el segundo gol anotado por el japonés Takumi Minamino. Además de la asistencia y su buen desempeño, vivió un susto tras un pisotón que recibió en su rodilla, que al final no fue nada grave, tiene solo un hematoma, según confirmó el técnico Jürgen Klopp. Liverpool venció 3-1 y avanzó a octavos de final. Díaz se convirtió en el primer colombiano en la historia en jugar en ese equipo inglés después de que estos pagaran 45 millones de euros más 15 en variables al Porto de Portugal. En entrevista tras su debut, dijo que uno de los motivos para querer llegar al Liverpool es el estilo de juego del equipo que se adapta mucho al suyo. También añadió que no es un secreto que la Liga Premier es una de las mejores ligas del mundo y que él ha seguido ese fútbol desde que era niño. El Liverpool es un gran club, una referencia en este deporte, por eso el Liverpool siempre fue su elección. Con 25 años, doctor Londoño Lucho Díaz llega a la Liga Premier, a uno de los clubes más importantes después de solo llevar 2 años y medio en el fútbol de Europa, el de Portugal. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata, y luego ampliaremos estas noticias en materia deportiva que están buenísimas, sobre todo por el tema de Luis Díaz y no tanto por el tema de James, del que tendremos también de qué hablar. En breve estaremos con ustedes para empezar nuestra jornada informativa, esperando que esté con nosotros el señor ministro de la Defensa, Diego Molano, quien ha tenido una intensa actividad en las últimas horas precisamente por temas de orden público que siguen afectando a Colombia. De hecho, el ministro Diego Molano ha sido enfático en asegurar que lo que está pasando en gran parte de los incendios forestales que se presentan en el departamento del Meta y del Guaviare son producto de los terroristas de las FARC que han venido quemando cientos de miles de hectáreas, sobre todo en una reserva natural tan importante como es la serranía del Chiribiquete, donde ha habido serias dificultades. Pues en breve estaremos con él para conversar de lo que está pasando en el país con base en orden público, pero también tenemos que hablarle de la injerencia de Rusia y China e Irán en los asuntos internos, pues recuerden ustedes, están instalados ahí en la zona de frontera con Colombia. En breve estaremos con él. Con el Banco Agrario financia el pago de tus cesantías y aprovecha beneficios.